Anticonceptivos, recomiéndame algo. Anticonceptivos hormonales. Bueno, históricamente los anticonceptivos hormonales hasta hace muy poquito fueron solamente anticonceptivos hormonales para inhibir la reproducción en las mujeres, ¿sí? La ovulación en las mujeres. Ahora ya tenemos opciones para los hombres, pero en este caso vamos a hablar de cómo la anticoncepción hormonal es una amputación biológica a la mujer, con consecuencias más graves de las que creemos. Durante muchas décadas se ha difundido la idea, casi hegemónica y sin posibilidad de debate, de que la píldora anticonceptiva es sinónimo de libertad, de autonomía y de control sobre el propio cuerpo de la mujer, ¿no? Eso es lo que se ha vendido a través de la propaganda. Sin embargo, casi nunca, ustedes me dirán si alguna vez escucharon lo que yo voy a exponer acá, por favor, y la gente que está escuchando también, es muy importante. Casi nunca escuchamos debatir, al menos debatir, qué ocurre realmente cuando se modifica artificial y radicalmente el sistema hormonal de, en este caso, millones de adolescentes y de mujeres durante décadas, porque esta es la prescripción que muchas veces se da, durante décadas tomar anticonceptivos hormonales que suprimen el estado hormonal natural de la mujer. La historia humana, ¿sí? Para entender este fenómeno de la anticoncepción, estuvo llena. Y en el programa anterior, ¿se acuerdan que hablamos de la experimentación con humanos, ¿no? Pero no ha habido ningún experimento sobre la naturaleza humana con niveles tan profundos y efectivos, podríamos preguntarnos, como el de la anticoncepción hormonal. No hay nada que se le equipare al efecto tan profundo que tiene esta manipulación biológica. ¿Por qué? Porque actúa en todas las bases biológicas. Actúa modificando la identidad de la mujer, actúa modificando su estructura sexual, actúa modificando su estructura de apego neurobiológico, actúa modificando la forma en la que elige una pareja la mujer y actúa en última instancia las dinámicas de reproducción. Tenemos que ser muy claros en este punto. Estamos hablando de una tecnología médica, sí, que modifica el estado hormonal de la mujer, su funcionamiento cerebral, en segunda instancia, su maduración psicológica o su proceso de inmadurez psicológica, y hasta en última instancia la forma en la que se organiza la sociedad, porque obviamente si modifica el cerebro y modifica el comportamiento, modifica la sociedad en sí misma. La píldora anticonceptiva no es solo control poblacional, porque también está basado sobre esto, ¿no? El control de la población, que haya menos nacimientos. Es una idea maltusiana de que somos muchos, sobramos y tenemos que desaparecer más de los que estamos acá. Sino que es una forma por excelencia de control biopolítico. Es el poder operando en el cuerpo de la mujer. Es el poder operando en la psicología de la mujer. Y en última instancia, es la modificación ingenierizada y química de toda la dinámica social. Hasta eso vamos a llegar porque es impresionante entender hasta dónde llega esto. Para comprender la magnitud de este fenómeno tenemos que regresar al origen histórico, ¿sí? A finales del siglo XVIII, donde aparece por primera vez en la historia de la humanidad la posibilidad política de administrar la reproducción humana. Antes de eso no era posible, no era ni siquiera una idea. En ese momento Foucault empieza a describir que aparece esto de la sociedad disciplinaria, el control biopolítico. El poder dice, nosotros queremos controlar los cuerpos, ¿sí? Y por supuesto que en esta pieza de dinámica biopolítica, la anticoncepción hormonal es la punta de lanza de esta estructura de poder. Tenemos que entender lo siguiente. La píldora anticonceptiva desde sus inicios fue creada con fines eugenésicos, ¿sí? Reducir la población de mujeres pobres de Puerto Rico. Así inicia la píldora anticonceptiva. Fueron utilizados como conejillos de India las mujeres de Puerto Rico. Se murieron en grandes cantidades y muchas no fueron avisadas de los efectos adversos de estos tratamientos.
John Rock y Gregory Pincus fueron los dos creadores de las pastillas anticonceptivas o este método de anticoncepción y estuvieron financiados y muy direccionados por Margaret Sanger, creadora de la Planned Parenthood, también eugenicista de primera línea. Ella se creó las primeras clínicas abortivas para eliminar a la población pobre y negra de Estados Unidos. Ese era el sueño de esta mujer. Así nace esto de la anticoncepción hormonal, las pastillas anticonceptivas. Después de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, ya la palabra eugenesia empezó a ser sinónimo de mala palabra y tenía mucha mala prensa, pero esta forma de control biopolítico, de eliminación de los pobres, de eliminación de los que supuestamente sobramos, cambió de disfraz, se empezó a nombrar de otra manera. Ahora lo llaman planificación familiar, control poblacional, salud reproductiva, desarrollo sostenible. Las palabras cambian, pero el objetivo de administrar supremacistamente la reproducción humana sigue estando. Es lo mismo, ¿sí? Distinta peluca, pero el mismo sujeto. En este contexto aparece la píldora anticonceptiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Más allá de esta parte biopolítica, pocas veces conocemos también cuáles son los efectos adversos biológicos en el cuerpo de la mujer, por ende sociales y culturales reales, ¿sí? Y les quiero compartir la investigación de una psicóloga que se llama Sarah Hill, que recomiendo su libro, Cómo cambia tu cerebro cuando tomas la píldora. Ella introdujo una observación muy importante. Las hormonas sexuales, ¿sí? Las hormonas de nuestro cuerpo, no regulan únicamente la fertilidad de un individuo. Participan en la percepción social, en la memoria emocional, en la motivación, en el deseo, en la conducta sexual y en la elección de la pareja. Toda la conducta humana está dirigida por nuestras hormonas sexuales, ¿sí? Por tanto, modificar las hormonas no significa modificar los ovarios, significa modificar por completo el cerebro y el comportamiento, por ende la sociedad. Bien, esto es lo que tenemos que tener en claro. La píldora anticonceptiva frena la ovulación, ¿sí? Impide que la mujer ovule mes a mes. Recordemos que la mujer, a diferencia de otras especies, ovula una vez por mes. Es una célula gametal muy, muy costosa de producir para la mujer. Todo su aparato endocrino trabaja durante un mes para producir un solo huevito, un solo óvulo por mes. Las pastillas anticonceptivas frenan esto, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? A partir de un bombardeo diario de hormonas sintéticas que operan como si fueran nuestras hormonas, pero que obviamente no son iguales y no operan de la misma manera en nuestro cerebro, ¿sí? Inducen en un estado falso endocrino que simula cierto estado parecido al de un embarazo. Como que le hace creer a la mujer que está embarazada, pero con un bombardeo diario de hormonas que no son las de su cuerpo. Por ende, no generan el mismo efecto neuroendocrino. Entonces, mediante este mecanismo, la mujer deja de ovular, pero también, acá entra la parte clave, dejan de producirse todas las fluctuaciones hormonales normales de su ciclo menstrual. Todas. Y es un ciclo muy complejo, ¿sí? Modifica todo su sistema psicológico y conductual, desregula su cerebro, altera neurotransmisores, que son los encargados de regular el estado del ánimo de la mujer, y en última instancia, debido al comportamiento y a cómo opera en su cerebro, masculiniza a la mujer, ¿sí? Lo que tenemos que entender de esto es que priva a esta mujer, y depende de cuánto tiempo lo tome, le va a privar todo ese tiempo que tome, de una hormona clave para su salud mental, que es la progesterona. ¿Sí? La mujer, la progesterona natural, cuando la mujer toma anticonceptivos, su cuerpo deja de producir progesterona natural, que a su vez va a interferir en su cerebro produciendo GABA, que es un neurotransmisor fundamental para la estabilidad psíquica de esa mujer, entre otras cosas. Los costos son inimaginables a corto y a largo plazo. Ahora vamos a ver. Uno de los hallazgos más importantes de Hill
es que descubre que la mujer durante este estado de neuroendocrino artificial provocado por la píldora, la mujer empieza a elegir parejas menos masculinas, menos protectoras, menos líderes y menos competentes. Esto va a ser un problema, porque después si la mujer elige una pareja tomando la píldora anticonceptiva, si luego la deja estando en pareja, esto es sinónimo de conflicto, obviamente. También otra cosa que descubre Hill es que tiene, durante la toma de la píldora, tiene menos percepción de peligro. Baja sus niveles de GABA, como les dije anteriormente, este neurotransmisor clave para la salud mental, altera funciones de la amígdala en el cerebro, del hipocampo, el córtex prefrontal, el cíngulo y las regiones implicadas en emociones, apego y aprendizaje social. Pero el tema de la modificación química y artificial del deseo y por ende la elección de la pareja no es menor, ¿sí? Porque la elección de una pareja, en una especie mamífera como lo somos, no somos un animal cualquiera, eso no hay que caer en el reduccionismo simplista darwinista, pero sí somos un animal distinto. La elección de la pareja constituye uno de los mecanismos más importantes de organización y evolución social. No es cualquier cosa la elección de la pareja, no es solamente elijo una pareja. No, esto es la pieza clave sobre la que se construye una sociedad. Y durante miles y miles de años, la sexualidad humana funcionó integrada a un sistema biológico mucho más complejo que solamente el proceso de excitación y de deseo. No, estaba ligado a la cooperación, a la crianza, ¿sí? La sexualidad nunca jamás estuvo ligada solo al placer, siempre fue una pieza que se acompañó de la cooperación compleja, de los vínculos estables. ¿Por qué? Porque la cría es absolutamente dependiente, entonces es un trabajo súper coordinado y con mucha cooperación de ambos, mujer y hombre, para lograr este emprendimiento tan importante, ¿sí? Y ahí tenemos hormonas como la oxitocina, la vasopresina, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, que fueron diseñadas no para maximizar el placer, sino para moldear la estructura social que va, en última instancia, a favorecer la supervivencia, la cooperación y la continuidad generacional. Todo eso está asociado a la elección de la pareja. Lo que pasa es que la píldora, ¿sí? La revolución sexual y la anticoncepción hormonal como punta de lanza, destruye todo esto. Y esto no es una opinión, es un hecho neurobiológico. La revolución sexual introduce una idea imposible, que es que la sexualidad puede separarse de las consecuencias biológicas o sociales. Error. La sexualidad siempre tiene consecuencias y alguien las va a pagar. Siempre. Esto está relacionado directamente con los niveles de síntomas mentales que tenemos hoy, con los desastres de niveles de hormonas sexuales que tenemos hoy y con la baja en la natalidad y los procesos de infertilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pregunta no es médica, es antropológica. ¿Qué implica realmente alterar durante años, durante décadas, porque hay mujeres que toman anticonceptivos durante décadas, el sistema hormonal de una mujer? Ya les digo que hay estudios, ¿sí? Investiguen, por favor. Hay estudios que prueban que si se consume por muchos años cualquier método de anticoncepción hormonal, hay altos riesgos de infertilidad para la mujer. Esto no te... ¿Ustedes conocen a algún médico que cuando prescribe anticonceptivos da a conocer estos efectos adversos a largo plazo? Por favor, si lo conocen, me encantaría conocer a este profesional porque yo nunca he conocido a alguien que haga el trabajo de esta manera. La pregunta que casi nadie se hace ahora, que esto es muy importante, es si los estrógenos y la progesterona natural del cuerpo de una mujer, ¿sí? Que se bloquea con la píldora, participan fundamentalmente en la organización de los circuitos neuronales de un cerebro hasta su adultez. ¿Qué ocurre cuando se le da anticonceptivos a un adolescente que todavía no terminó de formar su cerebro? ¿Qué ocurre? Bueno, les digo esto, no se sabe. No hay estudios. Cero, no hay estudios a largo plazo
que incluso con la interacción de otros fármacos, menos. No hay estudios sobre qué pasa en el cerebro. Hay hipótesis, pero no hay estudios serios sobre qué pasa en el cerebro de un adolescente que está formando su cerebro y tomando hormonas que bloquean y amputan su circuito hormonal antes de que se termine de formar su cerebro. Entonces, estamos hablando de tratamientos que se brindan a mujeres, a millones de mujeres en el mundo, como método de anticoncepción hormonal, pero también como método para tratar síntomas como el acné. ¿Ustedes se imaginan tratar el acné con esto? Que con todo lo que les estoy diciendo que tiene como consecuencias. Bueno, conclusión para no aburrir tanto. Muchos autores indican que la anticoncepción hormonal, yo coincido en este análisis, es simple y llanamente pura ingeniería transhumanista. ¿Por qué? Porque modifica a tal punto la estructura biológica, la naturaleza de la mujer, que tiene capacidades de modificar el código en todas sus formas, incluso en su comportamiento, incluso en su parte cerebral. ¿Sí? La pregunta urgente que nos tenemos que hacer todos como sociedad entonces es ¿cuál es el costo a largo plazo? ¿Cuál es la investigación seria a largo plazo de los efectos adversos? Yo creo, ¿sí?, que una sociedad que quiere crecer y quiere evolucionar realmente tiene que conservar algunos mecanismos que son intrínsecos de nuestra naturaleza, ¿sí?, y que no se pueden modificar. El costo de modificarlos son demasiado altos. ¿Qué opinan Andrea y Guillermo de esto? Andrea, por favor, adelante. No, mientras hablabas, yo me preguntaba precisamente, o sea, ¿qué pasa con las niñas? Porque, por ejemplo, tengo en mi caso una prima de 12 años que porque empezó con síntomas de acné, de una vez le diagnosticaron píldoras anticonceptivas. Lo que tú decías, es una niña, no se sabe, hasta ahora se está formando, tiene su cerebro en pleno proceso de desarrollo. Y yo me preguntaba, nunca dicen las consecuencias, simplemente esto le va a regular el ciclo, estos son los beneficios. Jamás, jamás te dicen esto te puede, no sé, impactar la salud mental, va a cambiar el cuerpo, tu biología. Entonces es increíble cómo cosas de este tipo están impactando tan fuerte y cómo no las venden tan fácil. No solamente para prevención de no tener hijos, también para problemas de acné y en una niña. Es lo que yo le decía a mi tío, ¿cómo le van a dar esas pastillas? Ella tiene apenas 12 años. Mejor son otras formas de ayudarle con los problemas de acné. Ahora me pregunto, ¿cómo va a estar ella en unos años? Si va a continuar con este ciclo de pastillas. También he visto muchos casos de amigas que por muchos años les recetaron sus pastillas anticonceptivas y ahora no pueden concebir. Lo que les decían en sus diferentes doctores y ginecólogos, no te preocupes, tranquila, eso te desintoxicas, eso puede durar de 3 a 6 meses, sigue intentando. Realmente no, bloquearon su fertilidad. Entonces, es increíble cómo nos siguen vendiendo la máscara de, no, esas son pastillas anticonceptivas, son inocentes. Tómelas con confianza, cuando realmente nos están haciendo un daño terrible. Entonces, es para pensar. Se necesitan más estudios y más información de qué está pasando con estas mujeres que han consumido por tantos años estas pastillas, con su cerebro, con su salud mental, con su salud física, con su infertilidad, etc. Entonces es algo demasiado interesante y gracias, Romina, por traerlo al programa. Bien, Romina, ¿algún Gracias, comentario? Andrea. A mí, yo les cuento algo. A mí me recetaron anticonceptivos cuando yo tenía 13 años, casi 14, porque tenía quistes en los ovarios, que son cosas completamente normales que se van solos, se va solo, es un síntoma que por lo general se va solo, ¿sí? Por el solo proceso biológico de reparación, después se va solo. Pero a mí me recetaron anticonceptivos a esa edad, y cuando yo empecé a estudiar todo esto, realmente me entró mucho enojo, porque esto es un crimen. Esto es un crimen con todas las letras. Porque el daño, como estaba contando Andrea, en el caso de algunas mujeres que toman durante muchísimos años, es el proceso de infertilidad.
realidad. Alguien ponía en los comentarios recién, Guillermo, esto de la endometriosis. Los estudios muestran que sí, que el proceso de infertilidad se da en apariencia porque como anula todo el sistema hormonal y la comunicación que hay entre el cerebro y las gónadas, los ovarios, el cerebro luego no puede reproducir los niveles óptimos de las hormonas que son la LH y la FSH para estimular a los ovarios para que produzcan a su vez estrógenos y que a su vez con la ovulación se produzca progesterona. Entonces lo que hay a largo plazo es un adelgazamiento del endometrio, que es como la cavidad donde se va a anidar ese embrión. Entonces, como es tan finito y se adelgaza tanto por el proceso de consumo de anticonceptivos durante tantos años, después, si hay embarazo, ese embarazo no puede anidarse, ¿no? Y entonces se pierde. Entonces, el proceso de infertilidad sería por varias vías. Este tema de verdad que es muy, muy importante. Gracias, Andrea, por compartir estos ejemplos, porque el nivel de negligencia y de criminalidad es muy importante. Bueno, muchas gracias. La verdad que mi comentario pasaría por dos lugares. Uno, de la endometriosis, que me llamó la atención ahora que se hiciera ese comentario y me parece muy, muy acertado. ¿Qué es la endometriosis? Es simplemente la generación de tejido que debiera estar dentro del útero y que es el que responde al embarazo, ¿bien? A los síntomas de embarazo, de menstruación, etcétera. Bien, y ese tejido puede crearse fuera del útero. Es decir, si este tejido se crea fuera del útero, tenemos una especie de segundo útero a medio hacer, creado afuera, con solo este tejido, que hace los mismos procesos que el mismo tejido dentro del útero. Por lo tanto, lo que tenemos es un tejido similar por fuera y que está respondiendo con inflamación, sangrado y todo lo que debiera hacer dentro del útero, pero haciéndolo fuera. Se pueden imaginar de forma muy sencilla que esto produce un enorme dolor dentro del vientre, hinchazón, dolor pélvico crónico, ¿bien? Durante las relaciones sexuales se produce dolor, o sea que esto es también una forma de inhibir la relación sexual porque simplemente me duele, me molesta, me perjudica, ¿bien? Y si esto no se acepta, se puede imaginar la consecuencia. De, che, siempre te duele conmigo, ¿cómo es esto? ¿Tenés algo en mi contra? ¿Bien? Entonces empiezan a aparecer un montón de conductas que son inhibidoras de las relaciones normales. El dolor pélvico, además, perdón, del dolor pélvico, viene el tema de infertilidad, porque estamos teniendo síntomas fuera del útero y se pueden alojar en ese tejido óvulos que debieran estar adentro. Entonces, obviamente vamos a tener un principio de embarazo que no se va a producir nunca y se va a terminar desechando, pero sí va a producir todos los dolores, inflamación y demás. Esto va a producir fatiga, va a producir molestias gastrointestinales, molestias urinarias, va a producir de todo, ¿ok? Ahora, cada vez que haya un ciclo menstrual, se va a dar simultáneamente dentro y fuera del útero y va a producir un montón de molestias por estar duplicada la funcionalidad. Y la endometriosis se considera crónica, es decir, una vez que se produce no vuelve para atrás, no se cura. Se pueden imaginar que es un daño enorme y permanente, producido por medicación cuyos efectos están recontraestudiados durante décadas. Entonces aquí aparece esta sospecha de si se hace a propósito, ¿bien? Porque justamente todos los síntomas son fabulosos para lograr lo que quiere el eugenismo. Son malísimos para nosotros como personas, pero son buenísimos para el proyecto eugenésico. Entonces, ¿es casualidad? ¿Es un error que justamente coincide con los intereses? Es muy raro, ¿no? Yo por lo menos no lo suelo creer esto. ¿Bien? Bueno, esa es la parte biológica del comentario, pero la otra es, Romina, ¿cómo afecta psicológicamente y también simbólicamente cuando una pareja que tiene una actividad sexual normal no produce hijos? Es decir, nuestro organismo está hecho para producir hijos a través de la relación sexual. Ahora, resulta que por una cuestión social, económica o de tiempo,
o de no querer tener hijos porque uno no los quiere mantener, por ahí porque está haciendo una carrera o porque tiene un trabajo exitoso y quiere avanzar en el escalafón, ¿no es cierto? No quiere meterse con distracciones como tener hijos. Entonces tengo una comodidad y una influencia social que me dice, tómate la pastilla que no pasa nada. Bien, la cuestión es que esta persona termina su carrera, supongamos, pero después empieza una carrera laboral, ¿bien? Un escalafón laboral, y sigue tomando las pastillas y pasa muchos años de su vida en pareja, ¿bien? En época fértil, en época de hormonas fuertes en su cuerpo, porque es una persona joven, y de repente pasan 20 años, 30 años tomando anticonceptivos. Aparte del tema biológico, yo me pregunto, ¿cómo afecta esto a la psiquis de una persona cuando está realizando un acto que debe tener una consecuencia y nunca tiene esa consecuencia? ¿Qué tipo de mensaje psicológico estamos teniendo? No sé si hay estudios sobre algo como esto, Romina. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué efectos tiene? El efecto es la sintomatología mental, depresión, a procesos ansiosos, síntomas mentales desde la anorexia, trastorno obsesivo compulsivo, todo esto tiene base en la biología germaniana y se explica por qué, porque justamente la función territorial es una función sexual y la función sexual es una función reproductiva. Por más de que yo me quiera hacer la loca, el loco, de que yo esto no quiero, la parte primitiva de mi cerebro va a seguir necesitando eso. Entonces, en esa incongruencia es que aparece el síntoma mental como expresión de esto, de esta necesidad insatisfecha. Pero hay algo importante de lo que vos nombrabas, Guillermo, ¿sí? Que es muy importante. La anticoncepción, y no lo mencioné antes, porque esto da para hablar muchísimo, esto es solo la punta del iceberg, lo que hablamos hoy respecto de la anticoncepción. Por favor, si el que le interese saber, investigue. La anticoncepción hormonal en la mujer apaga su libido. ¿Por qué? Porque este bombardeo diario de hormonas que no son las que produce su cuerpo, tienen consecuencias negativas y dentro de esas consecuencias negativas está la inhibición del deseo, la producción de estrógenos y de testosterona propia se reduce a niveles que son muy alarmantes y que están relacionadas con procesos como la anorgasmia, procesos como la falta de deseo o incluso con procesos psíquicos como la adenoia, es decir, la falta de motivación general, con procesos y alteraciones mentales como la bipolaridad, la manía, procesos y alteración de estado de ánimo, más allá de que ya pueda haber situaciones de choque biológico, ya el solo hecho de que la mujer tome anticonceptivos va a producir síntomas mentales por esta desregulación neurobiológica que hace que la mujer no tenga los recursos propios que necesita para operar en la vida. Por eso es una amputación biológica, porque le está sacando a la mujer los recursos que le pueden permitir elegir una pareja que realmente necesita en su vida. Segundo, detectar el peligro. Yo les nombré algo que parece así, nada más. No saben la cantidad de chicas y de pacientes que yo tengo y de mujeres grandes que se han metido en relaciones con personas psicopáticas justamente porque estaban tomando anticonceptivos. No pudieron detectar las señales de peligro adecuadas por la amputación biológica y cerebral en la que estaban siendo expuestas. Entonces, esto es más grave de lo que uno cree. Tiene consecuencias mucho más profundas. Y recordemos que la sexualidad es el principal motor evolutivo de la sociedad y de los hombres. Las mujeres, como son las que mayor inversión parental tienen en el proceso reproductivo, son las que mayor responsabilidad le exigen a su contraparte masculina. Y eso ha sido el motor de la evolución del hombre y de la sociedad en sí. Cuando la mujer deja de tener esa posibilidad, el hombre deja de tener la motivación, es solo placer. Se pierde la gracia de vivir, de ser humanos, porque toda motivación, todo efecto de placer sin un sacrificio pierde el sentido, porque es solo el placer sin toda la estructura biológica de responsabilidad, de trabajo en equipo, es la motivación que nos ha hecho llegar hasta acá. Entonces, fíjense hasta dónde llega el efecto de todo esto. Una pregunta más te hago, Romina. Justamente recién tocaste un punto.
tenía anotado para volver a Ujú, consultarte. Si miramos el comportamiento animal, tenemos periodos de excitación sexual una vez por año. Bien, hablamos normalmente de la primavera, y las especies animales copulan en esa época. Nosotros como seres humanos nos damos el lujo, digamos, ujú, de tener sexo sin tener ese incentivo biológico. Es decir, tenemos sexo porque nos gusta. Los animales ujú, comen por necesidad, nosotros comemos por placer. Hacemos el plato lindo, lo hacemos rico, convertimos lo ujú, indispensable en algo menos trascendente, más placentero, ¿bien? Con lo cual pierde esencia, justo lo que vos decías recién, que es un tema que me preocupa. Nosotros tenemos también una publicidad que nos ha llevado desde principios del 1900, diría yo, en adelante, nos ha llevado a tomar el sexo primero como una diversión, más que como una responsabilidad, la responsabilidad de la familia. Esto implica proyectos a largo plazo, implica el esfuerzo de elegir una persona con la cual yo voy a convivir el resto de mi vida. O sea, estamos ujú, hablando de la toma de responsabilidad y la dificultad que tiene elegir la persona adecuada para un objetivo de largo plazo. ujú, Implica la crianza de hijos, que es una nueva responsabilidad, también de largo plazo. A un hijo lo tenés que cuidar unos 20 años. Entonces, cuando vos decidís tener un hijo, estás tomando un compromiso probablemente 20 añal, ¿ok? Entonces también hay una estructura mental, una estructura de responsabilidad que dice, voy a dar este paso, me animo a dar este paso, me siento responsable y me siento capaz de dar este paso. Ahora, cuando toda la sociedad empieza a partir de los años, digamos, yo diría que de los 60 en adelante, empieza a hacer un show de la relación de pareja. Entonces la gente se intercambia, va, viene, las parejas se rompen, se forman otras, ya no importa mucho cuánto duran, ¿bien? Y luego pasamos a la etapa moderna donde hasta se dan el lujo de publicitarnos el odio al sexo opuesto. Entonces pasamos por toda una variedad, por toda una ujú, paleta de colores de estímulos que todos van en contra de la idea de la familia, en contra de una sexualidad trascendente, van siempre en favor de algo que es un divertimento casual momentáneo. Entonces mi pregunta es, cuando la sexualidad se convierte en un simple deporte o en una excusa para la pelea entre grupos sociales, ¿qué pasa con la mente de las personas? ¿Qué pasa con la psicología de la mujer, que tiene su rol fijado desde toda la vida, lo acepte o no, porque algunas no lo aceptan y está perfecto, pero ¿qué pasa con la gran mayoría que sí lo acepta? ¿Qué pasa con los hombres que tienen también un rol social definido desde siempre, como proveedores, como protectores, ¿no es ujú, cierto? Y yo ya no tengo que proveer ni ujú. proteger, porque esto dura 10 minutos. Exacto, Entonces, ya no tengo exacto. mi rol, no tengo la presión de cumplir un rol. ¿Qué pasa con la mente de hombres y mujeres en esos casos? Bueno, muy interesante y tiene muchas capas tu pregunta, Guillermo. Primero, el feminismo se ha encargado de crear hombres que natural y visceralmente la mujer rechaza. Ujú, Ninguna mujer se siente atraída por el hombre deconstruido y ujú. desarraigado, sin estructura, que propone el feminismo, ¿no? Ninguna mujer. De hecho, por eso la misma mujer feminista lo rechaza, ¿no? Tu pregunta es muy interesante porque cuando uno traslada la dinámica del mercado, ¿sí?, a las relaciones humanas, a la sexualidad en este caso, todo se desvirtúa, todo. Algo que tiene su propio ritmo, como la dinámica sexual, por ejemplo, en las mujeres, que la ventana fértil, por ende, del deseo de una mujer es muy, muy cortita, ¿no? En el mes de su ciclo menstrual, es la ventana fértil y por tanto del deseo espontáneo es muy cortita. Por ende, el hombre ha tenido que cooperar y tener una sexualidad constante que involucre el placer como mecanismo evolutivo de recompensa para que se vuelva a hacer, pero que en última instancia tenía el fin de
apegarse, porque cada relación sexual involucra una respuesta neuroendocrina para hombres y mujeres distinta que tiene una función que es el apego. O sea que acá ya tenemos una cosa que nos vendieron que no existe, que no tiene ningún sustento científico, que es que somos polígamos. No, señores, somos monógamos por naturaleza y por estructura neurobiológica. Entonces, cuando uno mercantiliza algo tan importante como la sexualidad, pasan estas cosas. Se distorsiona a tal punto que la mujer y el sexo son presentados como objetos de consumo. La mujer, ¿cómo es presentada en la propaganda? En todas, en las publicidades, como siempre disponible, sexualmente dando el mensaje de siempre disponible, cosa que después le termina jugando en contra a la mujer porque eso no se sostiene en la vida real. Ninguna mujer tiene un deseo sexual igual que el del hombre durante todo su ciclo. O sea, fíjense cómo la destrucción va avanzando y destruyendo este vínculo tan importante entre hombres y mujeres. Entonces, cuando se aplica la lógica del mercado, y la revolución sexual es la primera revolución académica, epistémica y antropológica que introduce la lógica del mercado en los vínculos. Por eso hoy en día escuchamos barbaridades como el mercado amoroso. ¿Cómo es mi valor en el mercado amoroso? Es una barbaridad. Pero esto se repite, incluso en ámbitos de la medicina y la psicología evolucionista. Por eso considero que hay mucha disidencia controlada académica ahí también. Porque seguimos la misma lógica reduccionista, mecanicista y deshumanizante de hablar en términos de mercado y de objetos cuando hablamos de algo tan importante como la sexualidad humana. Así que me parece que esta reflexión es muy importante. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a vos, Romina. Excelente.